no es positivo claramente para el país. El impacto para el turismo puede ser considerable. Vamos a hablar del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya ayer les decíamos que había un tercer retraso. ¡Qué vergüenza! Es decir, esto impacta en toda la prensa especializada, en todo el mundo. No podemos hacer un aeropuerto y además que ya quedamos súper mal porque los puentes no van a estar. Así que la gente que va a venir y va a salir va a tener que pasar por toda esa zona descuidada. Pero ayer el ministro hablaba que no iba a conseguir el aeropuerto LAP un certificado y hoy día LAP dijo no es correcto lo que ha mencionado el MTC. Entonces le enmienda la plana al MTC, que es el concesionario. Yositrán ayer decía que no era una tercera reprogramación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos puede explicar a alguien, por Dios? Entonces, entre ellos se tiran la pelota. Nosotros vamos a hablar precisamente de este tema para tratar de entenderlo con Paola Lasarte, exministra de Transportes y Comunicaciones. Bienvenida, señora Lasarte, a Exitosa. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias. De verdad que ya no entendemos. Lo único que sí tenemos claro es que estamos haciendo un papelón. Mencionabas ayer un poco las participaciones de las entidades públicas y privadas y ha sido un poco confuso el mensaje que se está posicionando y claramente esto es el resultado de una falta de estrategia de abordar este problema de manera integral. Hemos visto, como bien conocemos, el MTC es el concedente, el concesionario es Lima Airport Partners y el Ocitrán es el supervisor de la obra. Las tres partes son importantes para poder llevar a cabo este proyecto a buen puerto. Sin embargo, de lo que hemos visto de las comunicaciones y sobre todo de la conferencia de prensa el día de ayer, es que todavía falta un porcentaje mínimo, que de hecho yo cuestionaría un poco la forma como se mide la infraestructura y los servicios públicos en el país. No puede ser que se diga por meses que se tiene un avance del 99.6% o 99.5% y al final exista un 0.5% que termine limitando el inicio de operaciones. Entonces, frente a esta confusión, lo que corresponde es primero sincerar. ¿A qué se refiere ese 0.5% faltante? ¿Son aspectos críticos de la infraestructura exigibles al contrato de concesión, inversiones obligatorias del concesionario Lima Airport Partners? ¿O son algunos factores, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo en particular, áreas verdes, que pueden ser importantes, pero que no son críticas? Ayer yo hablaba con la jefa de Ocitrán y me decía que dentro de ese 0.5% ellos habían identificado un área crítica, que era el tema de los incendios. Entonces no podían pues dejar que la operación avance sin tener eso resuelto. Y esa es la parte que a mí me inquieta un poco. ¿Por qué? En el mes de enero del 2025, el MTC con Lima Airport Partners firmaron un acta de acuerdos amparándose en una adenda al contrato de concesión original del 2017 que establecía una cláusula en la cual decía, en caso hubiesen retrasos en el otorgamiento de licencias por entidades públicas al concesionario, no era aplicable penalidad alguna. Entonces, si al 30 de enero de este año el MTC concluyó que efectivamente había un retraso, entiendo, de los INERMIN para lo que es la autorización de la planta de combustibles, pero al día de hoy esa misma planta, o mejor dicho, esa misma autorización sigue pendiente. Es decir, eso no es un retraso del LAP, es un retraso del Estado. Del Estado. Sí. La planta para incendios. Así es. Y ahí viene el tema. Si el Ocitrán ha mencionado que además de la planta de combustibles, hay esos sistemas que faltan integrarse, como el de incendios, contra incendios, entonces ese atraso no se ha dado exclusivamente por la licencia de la planta de combustibles. Entonces, ¿cuáles han sido los criterios para primero concluir que efectivamente ha sido un retraso atribuible al Estado? Esa es la parte que no conocemos. Segundo, ¿cuáles son las observaciones? Y que no las detallan, porque yo le pregunté específicamente cuánto tiempo se han demorado en ese 0.5, ¿por qué no avanza? Ustedes nos pueden decir qué es lo que ha generado, porque es cierto lo que usted detalla, que se han demorado mucho en ese 0.5. Y si es que las penalidades se iban a cobrar
y me dijo que no se podía especificar, que no nos podía decir en este momento, el día de ayer en la entrevista, si es que la penalidad era atribuible a la empresa. Yo creo que este proyecto que menciono es el más importante en envergadura de infraestructura y servicios, como el puerto de Chancay. Nos tiene que servir de ejemplo de que la supervisión de los proyectos de concesión de transportes no pueden llevarse de una manera lejana y que tienen que ser los supervisores los que adviertan de manera anticipada cuáles son los problemas que tienen las concesiones. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, ya lo que hemos visto en medios de comunicación ha sido más la participación de los usuarios, que son las aerolíneas, pero en realidad tanto MTC como Citran han tenido que tener un rol mucho más proactivo, no cuando ya estaban al borde del plazo, sino de manera anticipada. ¿Y por qué digo esto? Porque si efectivamente existían otros componentes como este sistema contra incendios que están faltando y que no estaban listos para el 30 de enero, que era el plazo que tenía Lima Airport Partners, el Estado tenía un espacio para negociar de manera amigable con el concesionario un plazo en el cual se pusiesen de acuerdo y no solamente viesen el tema interior del aeropuerto, sino también el mejoramiento del entorno. Entonces, es distinto cuando tú ya admitiste que la responsabilidad es del Estado versus cuando tú ves que efectivamente hay pendientes también del concesionario y te sirve para poder negociar de manera amistosa. La negociación no tiene que ser vista como algo contradictorio o contraproducente para la inversión privada. Claro, como que el Estado se equivocó, tiene que retroceder, como que es una metida de pata del Estado. Exministra, pero siendo sinceros, ¿no? Porque algunas veces la empresa privada es mal vista porque no comunica bien, porque en algunas crisis se cierra y no da información, pero ¿quién está peor parado aquí? ¿El Estado o la empresa? La empresa tiene ya experiencia en hacer este tipo de aeropuertos y el Estado tiene una deficiencia en las fiscalizaciones mediante los reguladores. Entonces, ¿qué es lo que está fallando y qué es lo que no estamos viendo? Porque hay falta de información realmente. Tú lo has mencionado, es la falta de información. Acá los actores, lo primero es que han tenido que mejorar su coordinación. Lo segundo es que han tenido que sincerar cuál era la verdadera problemática y llegar todos al mejor consenso para la sociedad, porque yo también entiendo que el concesionario no debe gustarle tener una mala imagen y todo el ruido que le está también generando, pero los que tienen que defender los intereses del Estado son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los Citran. Y ahí es donde tienen que ser los primeros en comunicar y sobre todo tomar las decisiones de manera adecuada. Acá, lamentablemente, por ejemplo, hay algo que no se está viendo. ¿Qué implica tener prórroga tras prórroga y siempre al borde del plazo? ¿Alguien está considerando, por ejemplo, aquellos negocios que estaban previstos ser, o servicios privados que estaban previstos ser desplegados en el nuevo aeropuerto, comerciales, comidas, entre otros? ¿Cuántos proveedores han tenido que verse afectados por los nuevos cambios del inicio de operación del aeropuerto? ¿Quién paga eso? Porque ya me imagino que se abastecieron y que de repente la comida se ha malogrado y lo han tenido que botar. Lo más probable es que ellos hayan asumido esas pérdidas y que vayan a asumir las pérdidas de estos retrasos. Eso no se está viendo. ¿Cuántos proveedores están siendo afectados por esto? Ahora, también algo importante. Vamos a tener, eventualmente se va a solucionar el tema de lo que sucede al interior del aeropuerto. Pero lo que no me dejaría dejar de mencionar es que toda la problemática externa del aeropuerto no es solamente parchar pistas. Se trata de crear un entorno de ciudad, puerto, aeropuerto, que es el Callao, con una urbanismo y vialidad que sea amigable para los usuarios, para los peatones y para los ciudadanos. Entonces, vamos a pasar al entorno, pero no quiero dejar de preguntarle esto, porque la empresa puede tener mucha experiencia, pero igual no sabemos, porque todavía no hay sentencias, quién tuvo la culpa de la muerte de los bomberos. De repente fue la empresa negligente que tuvo la culpa porque no tuvo bien habilitados los sistemas de seguridad y también Corpa con los operadores. Entonces, si la empresa está incumpliendo algunas de los puntos
del contrato. ¿Estos contratos tienen alguna cláusula de seguridad, de secreto, para que el ministerio, el MTC, no sea claro y diga qué es lo que está sucediendo? En absoluto. Está el marco legal para que las entidades públicas puedan informar adecuadamente qué es lo que está sucediendo. Yo en particular, sí lo digo con mucha sinceridad, cuestiono la adenda del 2017 porque no tienes cómo considerar o es muy general esto de la medición de las demoras de parte de las entidades del Estado. Si no existe un procedimiento para poder cuantificar cuáles son los plazos que le toma a un concesionario de un aeropuerto recibir una licencia, ¿cómo mides esa demora? Lo que hubiese sido interesante en este caso es conocer cuáles han sido las observaciones de los INERMIN para la planta de combustibles. Si es que esas, digamos, el tiempo que ha tomado hasta ¿Qué es lo que dice la adenda específicamente para que todos los que nos están siguiendo no se pierdan en esa adenda que de repente no la tienen en la cabeza? Esa adenda del 2017 lo que en buena cuenta hace es liberar de cualquier posibilidad de penalidad por demoras en el otorgamiento de licencias de entidades públicas al concesionario. Entonces, por ejemplo, pero si los INERMIN se demora... Si se demora por responsabilidad de la empresa, ¿cuál es? Entonces, ¿se le pasa la responsabilidad al Estado inmediatamente? Ese es precisamente el tema que yo cuestiono. ¿Cómo mides tú o cómo puedes tú determinar, cómo lo ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en enero de este año, cómo ha determinado de que esa demora es atribuible al Estado y no a un expediente perfectible? Ojo, no, acá la idea tampoco es satanizar, digamos, el desempeño de nadie. Claro. Pero podía ser un expediente perfectible y obviamente si es que había un incumplimiento del concesionario, pues se podía conversar para ver el mejor término de cómo de llegar, por ejemplo, a una nueva fecha consensuada donde te diera tiempo para poder organizar los entornos y además también la familiarización de los usuarios, que son las aerolíneas, en el aeropuerto, ¿no? Entonces, yo creo de que ha habido más una intención de llegar a fechas sin tener la certeza de que realmente se iba a llegar. Exitosa. Y lo han dicho el día de ayer. ¿Y esto cómo nos afecta, antes de ir al entorno, cómo nos afecta a nivel internacional? Porque nos hemos presentado como un punto de encuentro internacional a nivel mundial con el puerto de Chancay. Y se supone que íbamos a hacer lo mismo y que queremos incrementar el flujo de turistas, de empresarios que vienen y que utilicen nuestro aeropuerto porque va a estar más grande, mejor implementado. ¿Cómo nos afecta esto como visión país? ¿Cómo afecta que cada cierto tiempo digan, ¿ya estamos listos? Ah, no, pero nos retrasamos. ¿Ya está esta operación casi finalizada? Ah, no, pero hemos tenido un inconveniente. Espérense, ténganos un poquito de paciencia. No, efectivamente no es una buena imagen la que se genera. Por eso creo de que hubiese sido más saludable no firmar un acta de manera apresurada y haberse tomado el tiempo de realmente sincerar qué es lo que estaba faltando y ponerse de acuerdo en los plazos nuevos. Ahora lo que van a tener que hacer tanto concesionario, MTC y Ocitran es establecer un nuevo cronograma y ese tendrá que ser el cronograma que nos tendrán que comunicar a todos. Retrasos o imprevistos o demoras en el inicio de nuevas operaciones, nuevos aeropuertos, perdón, no es algo tan inusual. Sí han existido otras experiencias, pero acá el problema es que se ha ido comunicando mes tras mes, no llegamos o sí llegamos, entonces el mensaje no ha sido claro. ¿Cuál es el impacto? No es positivo claramente para el país. El impacto para el turismo puede ser considerable, especialmente si consideramos que el Jorge Chávez es el único aeropuerto internacional. Si tuviésemos funcionando Chinchero, por lo menos tendríamos alguna claridad respecto de los turistas que van mayoritariamente a Cusco. Pero en este caso no, el mensaje no es bueno. Claro, porque yo me imagino que de repente, si estamos hablando de una aerolínea grande, no sé, American Airlines, ¿no? Entonces dice, yo voy a aumentar mi frecuencia de vuelos, voy a hacerlo en el mes de febrero, porque el Perú ha anunciado que en enero lo hace. Entonces ve que no cumple la palabra, lo retrasa. Entonces lo vuelven a retrasar. Ah, no, estos son unos payasos. No tienen una palabra clara. Entonces no lo vamos a hacer y veamos otro país latinoamericano, Colombia, que jala muy bien a los turistas y lo vamos a hacer mejor en Colombia.
y perdemos una gran oportunidad, ¿o no es así? Ese es precisamente un poco el reclamo que los gremios de aerolíneas han estado posicionando, ¿no? Que necesitan claridad. No todos queremos el aeropuerto, nadie está en contra de nadie, todos queremos este aeropuerto funcionando en las mejores condiciones, pero lo que necesitamos es transparencia para la ciudadanía porque el financiamiento o mejor dicho, las decisiones que se tomen respecto a ese aeropuerto tienen impacto en nosotros, pero además también en las decisiones de inversión y de expansión de diferentes sectores y especialmente el sector turismo, que es muy importante para el país. De acuerdo. Ahora vayamos al entorno, porque también hubo una adenda, entiendo, para que esos puentes sean puentes Bailey y que ahora esos puentes que se utilizan para ocasiones de emergencia y ahora la gente que viene al país recién a conocer, ya que no seamos nosotros los todos los digamos los anfitriones, los peruanos, sino nuestros visitantes que vean ese puente y además que vean que todo lo que hay alrededor es cochino, está lleno de basura, algunas veces mendigos y drogadictos. ¿Qué se puede hacer allí? Eso es algo y te agradezco la pregunta porque me gustaría aclarar. Exitosa. El puente definitivo Santa Rosa está ubicado a 300 o 400 metros de la ubicación que tienen actualmente los puentes modulares que se han instalado. No es que el puente Santa Rosa esté en un entorno diametralmente diferente a lo que los modulares tienen el día de hoy. Entonces, ¿por qué yo hacía hincapié en minutos previos el tema de ver integralmente el entorno? No se trata solamente de parchar pistas, eso es lo más sencillo. Y es lo más sencillo y además es lo que muchos, digamos, van por ello porque es donde está ahí el dinero. Pero la parte dura es la de organizar y desarrollar una ciudad que reciba un puerto, porque no solamente es el aeropuerto de Jorge Chávez, sino el puerto del Callao, con sus 2 terminales. Entonces, ese diseño de ciudad amigable, de ciudad puerto, aeropuerto, no se tiene en el país. El Callao tiene múltiples actores, un gobierno regional con presupuesto con canon también bastante alto, municipalidad provincial y varios distritos también, múltiples actores. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones era responsable básicamente del puente Santa Rosa y de algunas vías que han sido reclasificadas como nacional para su mantenimiento, pero que en realidad debieran pertenecer a la municipalidad provincial o al gobierno regional. Entonces, no era solamente ver el tema de las pistas o de los accesos, sino también ver todo el entorno. Esa misma, digamos, población. Pero ¿cómo lo dejó usted? Porque usted ha tenido ahí que meter la mano. Por supuesto. ¿No? Claro. De hecho, nosotros lo que hicimos fue tomar la decisión y trabajamos con el concesionario para ubicar para los puntos donde los cuales se iban a instalar o se instalaron los puentes modulares. La decisión la tomamos nosotros. Y es cierto que no es la más adecuada, que debíamos tener el puente Santa Rosa, pero como comuniqué en algún momento también, ese puente tenía que haber estado licitado por lo menos en el 2021, no en el 2022 ni el 23, porque tenía plazo de ejecución 720 días. Entonces, no se llegaba. ¿El puente Bailey era para cuánto tiempo? El Bailey puede tener unos 10, 15 años de duración, pero ese no es el objetivo. Eso ha sido desplegado y el ministro actual ha continuado la decisión que tuvimos como gestión para poder garantizar los accesos y que el aeropuerto no vea comprometido su flujo de pasajeros, que no se vea comprometido el país. No es la mejor imagen, sin embargo, es lo que se pudo hacer, lamentablemente, con el atraso de varias gestiones previas. El 21 se debió licitar. Así es, y la estamos construcción. 25. Sí. ¿Y ya se licitó? Ahí también viene el tema. En agosto del 2024 recién se firmó una adenda con la PMO francesa para encargárselo como un gobierno a gobierno. Y se está haciendo una convocatoria recién para contratar este puente y inicialmente se había comunicado que iba a estar para el 2027, pero después, nuevamente por medios de comunicación, nos enteramos que va a ser que va a estar para el 2029. Yo he estado hoy día en la Cámara de Comercio de Lima viendo cómo la India desarrolla ferrocarriles y puentes, bueno, ferrocarriles con tiempos distintos, pero puentes en 22 meses, 27 meses. Entonces, si estamos optando por un gobierno a gobierno, ¿por qué 4 años más? ¿Y a qué costo además? ¿Va a ser el mismo costo? En fin, hay muchos cuestionamientos ahí, muchas preguntas, interrogantes que no han sido absueltas.
Bueno, entonces un puente nos va a tomar 4 años. 10 años. Bueno, 10 años, sí. Desde el 2021 hasta el 2030, ¿no? No, y para empezar, ¿cuánto nos durará? 700 días, dice, ¿no? El expediente técnico del 2019 establecía 720 días de ejecución del puente Santa Rosa. Ese puente, si se licitaba en el 2000, digamos que se licitaba en el 2023 como obra pública, iba a estar terminado recién en el 2025-2026. Siempre iba a existir ese retraso y es por eso que se estableció la decisión de los puentes modulares, pero como algo temporal. Lo que sí valdría la pena es conocer por qué tanto va a tomar hasta el 2029 hacer un puente, sobre todo si con un gobierno se tiene que hacer un fast track, que es mucho más rápido. Muy bien. Tengo una pregunta, porque estas son las cifras del SINADEF, cambiando de tema totalmente, y todos los días venimos leyendo las cifras del SINADEF y se ha hecho ya costumbre en varios medios de comunicación. Y hay algo que me llama a mí la atención, ¿no? No solamente las cifras por homicidio, por muerte violenta, sino accidentes de tránsito. Esto es lo que encabeza las muertes violentas. Y dice, al día de hoy, en lo que va del año, hay 549 muertes por accidente de tránsito. Esto depende exclusivamente del MTC, ¿no? Es decir, es las pistas, las carreteras. ¿A qué se debe tanto accidente de tránsito? Dos componentes. Uno es infraestructura, ver la señalización que sea la correcta, y la otra también es asociada a los hábitos de conducción. Yo no me quiero quedar solamente en los hábitos de conducción, sino en el tema de infraestructura. Sí es importante que tanto en la red vial, ojo, no solamente en la red vial nacional, que está a cargo del Ministerio de Transportes, la mayor parte de la red en todo el país es competencia de gobiernos municipales, distritales, provinciales y gobiernos regionales. Entonces lo que tenemos también es que tener más seguridad en las carreteras con una mejor señalización, pero al mismo tiempo, y creo que todos vimos eso de manera cotidiana, es que nuestros hábitos de conducción, la verdad, cada vez están peor. Entonces sí se requiere tener una política pública que permita generar de manera radical cambios en la educación vial de nuestra población. La educación vial, y eso es algo que yo propuse, lamentablemente no prosperó, debiera ser parte de la educación en los colegios. Que las próximas generaciones, bueno, no tenemos que esperar a las próximas generaciones, se pueden hacer cosas de manera paralela, pero las próximas generaciones que sepan bien cuáles son las señales de tránsito, que sepan cuáles son los lugares para cruzar, porque además muchos de los siniestros, la palabra correcta ni siquiera son accidentes de tránsito, son siniestros, tienen también que ver con el mal uso de bicicletas, vehículos no motorizados y también de los peatones. Claro, y también los huecos, la falta de señalización. Infraestructura. Y eso depende directamente del ministerio y ahora no se está tomando en cuenta y no se dice nada de eso. Muy bien, le doy las gracias. Hemos estado, como ustedes saben, con la ex ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte. Muchísimas gracias. A ti, Karina, muchas gracias. Muchas gracias.